Listo. Bueno, buenas tardes. Quisiera agradecerles primero que todo y darles la bienvenida a los y las artistas que nos acompañan el día de hoy, a todas las personas que desde ya nos están sintonizando y a quienes poco a poco se nos van uniendo, se van conectando a la transmisión. Bueno, ¿no? Tal vez antes de comenzar con este conversatorio el día de hoy, Memoria Encapsulada, quisiera, bueno, agradecerle a todo el equipo del museo que está detrás de esta transmisión, a todos los que ayudaron con la coordinación y a todas las personas que hicieron este conversatorio posible. Quisiera introducir o quisiera iniciar tal vez, antes de presentar y de cederles la palabra a los y las artistas que nos acompañan en este conversatorio, sí quisiera introducir no solo el tema de la memoria, que sin duda es lo que nos convoca hoy en día, sino también a su relación con la exhibición Cubo Negro, a la cual, por cierto, le quedan unas pocas semanas en el museo, por si no la han visto, para que aprovechen estos últimos días que va a estar disponible y puedan venir a visitarlo, y a la relación que tienen estos temas, el tema de la memoria, la exposición Cubo Negro, con el gran tema, de alguna manera, que es el del Bicentenario de la República de Costa Rica, el cual, a grandes rasgos, es el marco que sirve como base para esta exposición. Dicho lo anterior, en primer lugar, es pertinente señalar que la exhibición Cubo Negro, que además se muestra como una edición especial del programa Inquieta Imagen, que es uno de los programas más constantes y versátiles del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, se plantea como una especie de revisión de la colección permanente del MATCA, con obras que han pasado por ediciones anteriores de Inquieta Imagen y otras que por el contrario nunca habían estado expuestas en el museo y que justamente buscan explorar diversos lenguajes del arte contemporáneo, pero sobre todo lo más importante de este proyecto de alguna manera es la vinculación del museo con artistas, instituciones y otros agentes a lo largo y ancho del continente americano e incluso con algunas conexiones en Europa. También es importante mencionar que con Cubo Negro se busca reflexionar sobre la conmemoración del Bicentenario, ya que de alguna manera se pretende no solo la posibilidad de esbozar nuevas narrativas, sino también propiciar relaciones entre diversos conceptos. O con otras palabras, presentar la oportunidad para poner en diálogo diferentes temas y abordajes y justamente en este caso particular asociados con el tópico de la memoria. Así, en esta ocasión, Inquieta Imagen se presenta como una exhibición protagonizada por artistas, tanto costarricenses como extranjeros, cuyas obras permiten justamente esto, crear nexos entre el pasado y el presente. Bueno, dicho esto, me parece importante partir de la pregunta, o me parecería pertinente preguntarnos incluso qué es la memoria. Y tal vez en relación con este término, acotar lo que, por ejemplo, el académico Andreas Huygens definía en cierto momento, que era que la memoria es este acto de recordar, y recordar es una actividad vital humana que además define nuestros vínculos con el pasado y por lo tanto las vías por las cuales recordamos de alguna manera nos definen en el presente. Además, Huygens sugería que necesitamos del pasado para construir y ancorar nuestra identidad y por ende, a partir de esto, alimentar así una especie de visión de futuro. En este contexto, el vínculo con el concepto del archivo parece no solo necesario, sino también fundamental, debido a que ciertas historiadoras, como por ejemplo Ana María Guasch, sugiere que el mismo se rige por esta fascinación de almacenar memorias, como una especie de negación o contrapulso al olvido, a esta pulsión de muerte que empuja al olvido y por lo tanto a la aniquilación de la memoria misma. Entonces, en este caso o en este contexto, visualizar la obra de arte como archivo, al visualizar la obra de arte como archivo, se asume a la misma como un medio para recordar y en efecto como un medio para vencer al olvido como tal.
ante esto, y antes de presentar a los y las invitadas que nos acompañan hoy, sí quisiera plantear algunas preguntas que surgen naturalmente en torno a este tema, que a lo largo de la conversación, de alguna manera, vamos a tener la oportunidad de conversar un poco más a fondo sobre algunas de estas, que serían, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la memoria? ¿Qué queremos recordar? ¿Qué se decide recordar? ¿Cómo nos relacionamos con el pasado? ¿Cómo o a través de qué recordamos? ¿Cómo se construye el pasado? ¿Cómo se construye el presente? ¿Cómo se construye el futuro? ¿Qué relación existe o puede existir entre estas concepciones espaciotemporales? ¿Qué puede sugerirnos una obra del contexto en el que surge? Y por último, ¿qué papel juega el arte contemporáneo en estos escenarios? Bueno, como les mencionaba, estas son apenas algunas de las preguntas que dan razón a la conversación del día de hoy, enfocada justamente en esto, en pretender visualizar el potencial de la obra de arte y su nexo con el tema de la memoria como dispositivos cuyo fin no es solo el de recordar, sino también el de sugerir e impulsar la creación de nuevas narrativas sobre ciertos sucesos, personajes y o condiciones, en contraposición al canon histórico tradicional. Pero bueno, con el propósito de conversar sobre algunas de las interrogantes planteadas y sobre todo de reflexionar alrededor de este tema y su vínculo con el arte contemporáneo, precisamente a través de ciertas de las obras que se muestran como parte de la exhibición Cubo Negro. En esta ocasión nos acompañan Marilyn Bororbor, quien vive y trabaja en Guatemala. Es una artista maya caxiquel originaria de San Juan Zacatepec, Guatemala. Trabaja múltiples medios, incluyendo fotografía, pintura, grabado, instalación y performance. Es licenciada en arte por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido becada por diversas instituciones en reiteradas ocasiones y su trabajo ha sido presentado en países como Alemania, Canadá, México, Guatemala, Venezuela, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y en esta ocasión nos acompaña con el video documentación del performance Caxiquel/Caxlan, producida en 2014. También nos acompaña Lucy Argueta, quien es originaria de La Paz, Honduras, licenciada en Artes Visuales por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, cofundadora y directora de la Escuela Experimental de Arte en Tegucigalpa. Ha sido docente, gestora cultural y consultora, y su obra ha sido expuesta en países como Guatemala, Francia, Nicaragua, Estados Unidos, Panamá, Honduras, Costa Rica y El Salvador. Y en esta ocasión nos acompaña con el objeto Dan San Gabriel, producida en 2015. Además, nos acompaña Humberto Vélez, quien vive y trabaja entre el Reino Unido y Panamá. Es licenciado en Leyes y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Ha trabajado en medios que incluyen la instalación, el performance y el video. Ha sido profesor y productor de video independiente y ha formado parte de diversos programas de residencias en diversos países. Su trabajo ha sido presentado en países como Inglaterra, Francia, Canadá, Italia, Cuba, China, Uruguay y Costa Rica. Y en esta ocasión nos acompaña con el video The Last Builder, producida en 2008. Y finalmente, Darien Montañez, quien vive y trabaja en la ciudad de Panamá. Es un arquitecto panameño con títulos de la Universidad de Panamá y el Savannah College of Art and Design. Dirige su propio estudio de arquitectura, ha sido docente en diversas universidades y además escritor. Su trabajo ha sido presentado y publicado en países como Panamá, Cuba, Estados Unidos, Italia, República Dominicana, Canadá, Colombia, Guatemala y Costa Rica. Y en esta ocasión nos acompaña con el lino grabado de Tachón, producida en 2018. Y bueno, no, verdaderamente es un gusto que nos puedan acompañar Marilyn, Lucy, Humberto y Darien. Y bueno, ya para iniciar con las preguntas, que tal vez es lo más importante, tal vez. Quisiera iniciar con esta, que es una pregunta para, digamos que general o para los cuatro, que es como parte del surgimiento desde hace ya algunas décadas de lo que Huygens justamente denominaba como una cultura de la memoria en las sociedades occidentales,
en donde se establece justamente este interés por recuperar el pasado, lo cual permite una nueva manera de interactuar con estas temporalidades, en la cual ciertos autores definían o llamaban a estas memorias como marginadas. Justamente esto, se recuperan y se levantan frente a estas memorias únicas y homogenizadoras que de alguna manera han predominado. Así, de acuerdo con lo planteado hasta este punto, quisiera que nos comenten un poco sobre cada una de las piezas que de alguna forma representan en este conversatorio, específicamente en términos de cuál es el contexto en el que surgen estas obras, de qué manera buscan relacionarse con sucesos del pasado a partir de la actualidad y finalmente, qué es aquello que pretenden que sea recordado a través de las mismas. Entonces, cedo la palabra, no sé si tal vez comenzamos en el orden que los presenté, entonces tal vez comenzamos con vos, María. Ok, bueno, estaba escuchando y viendo el trabajo también de los demás, pues las piezas, la de Dorian, por ejemplo, del 2008, la mía es del 2014, fue básicamente la pieza que presenté para la primera Bienal en Guatemala en la que participé. El contexto Guatemala creo que es el mismo que el de Centroamérica, México, como este panorama de países invadidos, colonizados, con estas historias, no sé, quizás en Guatemala, El Salvador, Honduras, estas historias de genocidios hacia los pueblos originarios, guerra, migraciones, que vienen como detrás y con esta carga de una invasión, ¿no? Yo nunca digo como la palabra conquista. A mí me parece que invasión es la palabra, ¿no? Y esto pone, yo me nombro como artista, mujer, indígena, cachiquel, maya, porque es necesario a veces nombrarnos en este sentido, porque ser mujer, históricamente, mujer indígena en Guatemala o en varios países latinoamericanos, centroamericanos, tiene una carga valorativa negativa, es decir, está relacionada a una jerarquía de extrema desigualdad. Es decir, ser mujer y ser indígena te pone en una escala de desigualdad tan amplia donde pone a la población indígena básicamente en espacios de pobreza y extrema pobreza, ¿no? Eh, y esto es un problema estructural que no sucede solo en Guatemala, no que sucede en varios países del sur global. Eh, Todos estos puntos que son importantes para mí en el sentido de la creación, pero hablando de, perdón, hablando desde los pueblos originarios, ¿no? Como sujetos colectivos también, como sujetos que hasta el momento o actualmente luchamos por la plena vigencia de nuestra autonomía. Es decir, hasta el 44 no se reconocía a los pueblos originarios como seres pensantes, a los indígenas como seres pensantes, empezando desde no sé, como un intelectual de Guatemala, que es Miguel Ángel Asturias, que escribe una tesis que se llama El problema social del indio, ¿no? Cómo pensaba, cómo se pensaban las jerarquías en la época de la colonia en Guatemala. Y esto, no sé, estaba ayer precisamente pensando que en toda Centroamérica y en varios países están las ciudades coloniales, ¿no? En Guatemala es la antigua Guatemala, en Nicaragua es Granada, ¿no? Como estas ciudades que son turísticas hoy en día y que representan esta colonización sobre nuestros territorios. Eh, y un poquito, pues un poco cuestionando esto, qué sucede con todas estas identidades, cómo los pueblos originarios han estado y siempre contando la historia desde nuestros cuerpos y cómo estas historias atraviesan hoy nuestros cuerpos y a mí cómo me atraviesan estas historias como mujer, ¿verdad? Como mujer artista, maya, cachiquel. Eso, un poco el contexto de Guatemala. Perfecto, sí, y bueno, al final
quisiera como al final comentar un poco todo antes de escucharlos hablar. Entonces, te cedo la palabra a vos, Lucy, luego a Humberto y por último a... Hola, hablando un poco del contexto de mi pieza, respondiendo un poco a tu pregunta, pues en los últimos años he explorado las relaciones implícitas que hay entre los objetos que recolecto en su medio de circulación. En este caso, pues los mercados de segunda mano, que mi obra tiene mucho que ver con eso precisamente, con las prendas de segunda mano que vienen de Estados Unidos, que muchas veces son como la basura de algunas personas y que vienen a Centroamérica a pues ser adquiridas, compradas, y que pues es algo como muy natural, vestirse de segunda mano, más allá que ahora en la actualidad sea una moda, hablando un poco del reciclaje, pues, pero esto se ha dado hace mucho tiempo, cuando más bien era una especie como de tabú, ¿no? Que te envolvían la ropa en una bolsa negra porque pues no podías decir que te vestías de segunda mano. Y también, pues, a partir de estas prendas, me muté, por decirlo así, también a encontrarme con objetos, precisamente objetos que van como de la mano, que son como familia dentro de este mercado de adquisiciones, que son estos objetos de piratas, ¿no? En la pieza que está expuesta en el museo, que es Dan San Gabriel, eh, hablo precisamente de este objeto que se hace y es parte como de una serie que se llama Fantasía Fina, que es una pieza objetual, instalacional, y que forma parte de una gran familia pirata de santería y perfumería china, que pues en el mercado, para las personas que no pueden adquirir un perfume de $100 de Dolce & Gabbana, pues se pueden encontrar el mismo perfume pirata por $5, Dan San Gabriel, ¿no? Y que tiene que ver un poco también con esto, el tema de las clases sociales, ¿no? Y del poder de adquisición. Muchas gracias, Lucy. ¿Vos, Humberto? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La pieza The Last Builder es consiste, o sea, en esa se presenta un hombre negro que tiene 70 años, pero tiene el cuerpo de una persona de 30. Es un físico-culturista que realiza un pase de movimiento coreografizado de físico-culturismo, acompañado con una música especialmente creada para la pieza por un compositor, un amigo compositor macedonio que vive en Londres. Entonces, es una imagen y es una acción evocadora que tiene elementos performáticos, pero también en un momento determinado hay elementos quizás de nostalgia muy personal. Yo no soy nostálgico, pero lo siento, no es lo mío, pero sí está la referencia a temas como el cuerpo, como dijo Marilyn, los contextos. Este personaje también evoca un trabajador migrante negro de las Antillas que llegó a Panamá y que con sus manos, junto con otros, pero con sus manos, especialmente hablando de ese físico, de ese cuerpo, ayudó a separar y a cambiar, a separar las tierras y a crear una nueva idea de país y al mismo tiempo de contexto internacional. Entonces son todos estos elementos relacionados con esto. Son recuerdos desconocidos. Ahí hay planteamientos relacionados con lo que es cierto, lo que es falso, lo que es personal, lo que es colectivo, los recuerdos que no quieren ser recordados, que es amnesia, algo muy panameño que seguramente también ocurre en nuestros contextos de América Central.
la reinvención de las ideas que tenemos sobre las narrativas históricas y el arte como inventa nuevas narrativas históricas personales. Creo que eso es lo que plantea The Last Builder. Pone en duda, pero al mismo tiempo pone en duda relatos históricos, los replantea y los remodela a partir de lo personal y de lo artístico. Sí, que esto es justamente algo a lo que quería preguntarles en la segunda pregunta, valga la redundancia, pero antes de eso, vos, Darien, que te hago la primera pregunta a vos. Bueno, mi pieza, que es tachón, como dijiste, es un lino grabado que es a primera vista una mancha de tinta como sin forma, medio sucio el borde, pero que en realidad, digo, esas manchas salen del hecho de que yo no sé hacer lino grabados. Entonces fue como que un reto de jugar a ser grabador. La mancha, la forma de la mancha es la forma de la zona del canal. La primera frontera que se definió para esta franja de tierra de 15 millas de grosor que dividió Panamá en dos pedazos, bueno, 4, porque completamente rodeaba la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón. La zona del canal se estableció casi inmediatamente después que Panamá consiguió su independencia de Colombia en 1903, gracias a la intersección de los Estados Unidos, que para lograr construir un canal apoyaron la independencia de la provincia de Panamá como una entidad que pudiera negociar con los Estados Unidos la cesión de una franja de terreno para poder conectar el Caribe con el Pacífico. Entonces, es como un homenaje a esa forma de esa zona del canal que ya no existe, pero cuya presencia, cuyos límites son súper legibles en la ciudad de Panamá y yo creo que las memorias de toda la gente de cierta edad que recuerdan haber crecido con esa zona del canal. Entonces, una cosa que como los panameños tenemos, en el himno nacional de Panamá hay una línea que dice: es preciso cubrir con un velo el pasado, el calvario y la cruz. Entonces, todos los lunes, mientras estamos en la escuela, estamos como adoctrinándonos a que mejor olvidar esos traumas pasados, no hablar de esas cosas, miremos para adelante. Entonces somos un pueblo que yo creo que es medio que optimista y medio, yo no sé, vivimos en negación. Entonces creo que la historia compleja de cómo nosotros mismos siempre hemos sido, nos hemos definido como con relación a un otro mayor, externo, dominante, medio abusivo, y que seguimos creciendo, como viviendo en ese trauma constante, lo que sea que hacemos. Y es como una manera de sacar a la luz esos traumas del pasado y empezar a hablar de ellos, empezar a entender cómo la ciudad de Panamá, toda la República de Panamá se define alrededor de ese canal, que es bonito y nos gusta, pero que medio que no entendemos, medio que hay como mucho trabajo todavía que hacer por ahí. Ok, no, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Sí, yo creo que dentro de todo esto que están comentando, hay como ciertos elementos que me parecen sumamente importantes, y justamente esto último que decía Darien, que de alguna manera comienzan a permear muy fuertemente en la vida de las personas indirectamente y comienzan a tener ese impacto. Justamente parto de esto para hablar de los medios que ustedes utilizan para contar estas narrativas, o para hacer una referencia o referirse a estos temas que tratan a partir de las piezas con las que, o del trabajo de ustedes. Entonces, justamente esta segunda pregunta que les quiero plantear es enfocada sobre la materialidad de la pieza como tal, con la cual desarrollan estas obras.
y tal vez un poco la selección de estos materiales, cómo permite sugerir ciertos abordajes desde la actualidad a esto, a determinados momentos, acontecimientos o personajes. Entonces, tal vez las preguntas que quisiera plantearles es, ¿cuál es el papel que juega esta materialidad en la concepción de la obra y cómo a través de ella se trabaja con esto, justamente, con aspectos del pasado? Entonces, bueno, introduciendo un poco, me parece que Marilyn hablaba mucho sobre esto, o la obra de Marilyn habla mucho sobre esto, sobre el lenguaje, sobre la palabra, y en este caso específico de Caxlan, a través de la tinta y el sello. Entonces, comenzamos con vos, Marilyn, y después seguimos. Sí, bueno, la pieza se llama Cachiquel/Caxlan. Cachiquel es el grupo originario al que yo pertenezco. En Guatemala hay diversos grupos mayas, afrodescendientes y mestizos, ¿no? Y en el grupo de los grupos mayas están los cachiqueles, que básicamente pues es como toda la región que está alrededor de la ciudad de Guatemala. Y el idioma oficial para nosotros es el cachiquel, ¿no? Entonces, lo que hago es buscar en el diccionario bueno, les voy a explicar primero. Cachiquel es el grupo originario al que yo pertenezco, y Caxlan básicamente representa a cualquier persona que no pertenece a ningún pueblo originario, pero visto desde el pueblo originario. Es decir, si tú vas a un pueblo originario en Guatemala, te van a decir Caxlan. A cualquiera de ustedes les van a decir Caxlan porque no pertenecen a ese grupo, a ese espacio. Entonces, básicamente sería cualquiera de ustedes un Caxlan, ¿no? Como nosotros somos el pueblo originario y cualquiera que llegue de fuera es un Caxlan. De hecho, en los diccionarios, todo lo que es cooperación internacional, España, español, todo lo referente a lo que vino de afuera desde la invasión es Caxlan. Entonces, hago este Cachiquel/Caxlan, dos palabras grandes en las que voy sellando Cachiquel, porque me puse a investigar, y Cachiquel, para el diccionario de la Real Academia, lo que es ser indígena o lo que es ser indio, peyorativamente hablándolo, ¿no? Encontré que era el indígena como el indio, el originario, el nativo, el ingenuo. Esto hablado y esto me puse a revisarlo hoy mismo y sigue siendo igual. Quitaron el nativo, pero bueno, originario sigue siendo ingenuo, inculto y de modales rústicos. Como esta es la información que se tiene sobre lo que es un indígena hoy en día en el diccionario de la Real Academia, si quieren búsquenlo. Entonces pongan indígena o indio y esto es lo que van a encontrar. Y luego la palabra Caxlan, investigué en los diccionarios de idiomas originarios de Guatemala, que era un Caxlan, ¿no? Y mucho en mi pueblo yo me recuerdo como que era, no, este es Caxlan, ¿no? Como que no, este no pertenece a nuestro conocimiento. Y el Caxlan, pues básicamente es el ladino, que en Guatemala se utiliza mucho para referirse como al mestizo. Básicamente el ladino es el que no es indígena, español, el no nuestro, el mestizo, el criollo, el castellano o cualquier cosa extranjera o el lenguaje extranjero. Es decir, hasta el español, ¿no? El castellano es extranjero. Entonces hago como estos dos sellos con los dos conceptos y lo que hago es sellar como una y otra vez sobre la palabra indio, 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 ¿no? Como de modales rústicos, como renombrar y renombrar y renombrar hasta que como estos prejuicios, cómo se quedan grabados en tu cuerpo y cómo históricamente se repiten, y hoy en día los niños lo repiten, en las escuelas se repiten, en los libros de ciencias sociales se repiten, y es como nos damos cuenta de que esta memoria se sigue repitiendo, pero se sigue repitiendo desde estas jerarquías de poder, ¿no? Desde los cuerpos blancos sobre los cuerpos indígenas o sobre los cuerpos invadidos, digámoslo en este caso. Y como los pueblos originarios también tenemos otra forma de pensar y nuestras formas de escribir también son distintas.
y cómo nos pensamos nosotros y cómo pensamos el otro, un poco esto. Entonces los dos sellos estaban puestos en la galería y cualquier persona que llegara podía agarrar un papel y llevarse el sello de lo que creía que era, ¿no? Como, porque en Guatemala, pues, y supongo que en toda Latinoamérica o en varios lugares, está como este dilema de soy mestizo, soy ladino, soy indígena, soy español o descendiente de dónde y todas estas colonizaciones. Pero si ser indígena es siempre inferior, efectivamente yo no voy a querer ser. De hecho, nuestro héroe nacional murió en la guerra, murió en la batalla. Entonces suena, nuestro héroe indígena muere en la batalla. Entonces, ¿quién quiere ser parte de los perdedores? Y es como se ha contado la historia, ¿no? Entonces hago como estos dos sellos, como poniéndoselos a las personas, como bueno, sos este indígena, indio, inculto, o sos este no nuestro. Y bueno, mucha gente como que se hacía los dos sellos y era como, bueno, yo soy una mezcla de estos dos. Y la mayoría era como, no, yo sí soy como español, como perteneciente, la mayoría. Y muy pocos pues tomaban el sello de ser indígena, ¿verdad? Y esto es la pieza, ¿no? Como nombrarse y cómo se ha cuestionado, y es cuestionar, ¿no? Como lo que decían, ¿no? Como Darien de olvidar, es más fácil olvidar, y es como, ya olviden que esto pasó, ¿no? Que hubo guerra y que Entonces yo les decía como a mis amigos, bueno, sí, si te cortan un brazo es como, bueno, ya te lo amputan y es como, ya olvídalo, no pasó nada. Entonces, es como es muy fácil hablarlo desde afuera, pero cuando te atraviesa el cuerpo, pues no es lo mismo. Entonces, bueno, esto es la pieza y es un video donde yo estoy sellando y sellando y sellando las dos palabras, como reforzándolas. Eso. Claro, sí, y ahora más bien, tal vez abordando el tema desde otro lugar totalmente, está la pieza de Lucy, que habla justamente sobre esto, sobre la materialidad con la que trata. Es más bien esto, un objeto de consumo que en algún lado, en algún momento define como este objeto fetiche. Entonces, tal vez ahora te cedo la palabra a vos, Lucy. Sí, bueno, como lo decías, con esta pieza yo, y bueno, con la serie en general, porque esta pieza forma parte de un sinnúmero de objetos, en este caso perfumes piratas. Lo he dividido en dos partes. Por un lado, esta serie y esta obra, Danza en Gabriel, tiene que ver, como lo decías, con el objeto de consumo y por el otro lado, con el objeto de fetiche. Cuando hablo de objeto de consumo, pues trato como de extraer estas mercancías de su entorno, ¿no? De su entorno pirata, ilegal, y tratar como de reintroducirlas en este espacio del arte. Me interesan, por ejemplo, a mí me interesa dentro de la materialidad esta parte del exterior del objeto, ¿no? Que el exterior y en este caso también como su aroma, ¿no? Que nos habla también un poco de un momento específico dentro de la cultura, ¿no? Esto es un submundo realmente, ¿no? Donde pues, los chinos llevan el primer lugar frente al mundo para darnos estas mercancías, ¿no? Estos objetos que tienen un fin, pues un fin cotidiano, un fin común, ¿no? Un fin puede ser hasta burdo. Con esta pieza también me interesa como contar un poco, pues como un poco hablando un tema de la memoria, me interesa contar historias que el público va a ser capaz de, no de entender mi obra como tal, sino de identificarse. Es decir, en esta pieza quiero contar un poquito brevemente que en esta perfumería, en el museo, que fue una pieza que hice específicamente para el museo, el público era como introducirlo a una perfumería pirata, ¿no? Una perfumería barata, no una perfumería de centro comercial, donde tenía como una persona que era el que mostraba y daba a probar, ¿no? A hacer muestras en la piel de esta gama de perfumes piratas y al final era era algo muy visual, pero también muy de sentidos, muy de olor, muy
de rechazo también, porque pues hablando de estas mercancías, hay tipos de mercancías, ¿no? Y estos objetos piratas, estos perfumes, pues tienen como niveles, ¿no? El más económico, pues no tiene el mismo olor que el original, ¿no? Y de esta manera, pues, habla mi obra en temas profundamente anclados en el espacio de lo social. Y por otro lado, para terminar, en el objeto del fetiche, porque este era como el objeto del consumo. Ahora quisiera hablar un poquito del objeto del fetiche dentro de mi trabajo, que tiene que ver con el campo de los deseos, de la fantasía, del día a día, cómo construye el ser humano, pues estos anhelos de querer adquirir algo que pues tu presupuesto no te da. Y pues que todo esto como que lleva un concepto como de glamour, ¿no? ¿Quién soy? De cómo me visto, me ven, cómo huelo, me sienten, me identifican, ¿no? Y pues estos objetos en mi obra terminan siendo como representaciones de la historia personal y colectiva de una sociedad, ¿no? Entonces, por esos dos lados, pues me interesa esta pieza y esta serie, abordarla. Muchas gracias, Lucy. Y ahora continuando con vos, Humberto, que me parece que en tu pieza, más bien esta materialidad es justamente esto, el video, la música que decías, que es específicamente una música que se hace para la pieza, el contexto de alguna manera y el mismo cuerpo de la persona que protagoniza de alguna forma tu pieza. Entonces, te hago la pregunta a vos. Sí, no, escuchando lo que ha dicho pues Lucy y Marilyn, ¿no? Empezamos con el cuerpo, por lo menos yo empecé con el cuerpo, con este cuerpo negro, con este cuerpo adulto, el cuerpo como un recipiente, pero también un cuerpo que se ha hecho. Entonces, esas múltiples cualidades, ¿no? Históricas, personales, culturales, étnicas también. Un cuerpo que se transforma en performance, en esta coreografía de este físico-culturista. Es un cuerpo inventado, creado especialmente con él, que es un símbolo de muchas cosas, ¿no? Un símbolo de proyección. Luego, ese cuerpo que se convierte en performance, que se convierte en acción, ¿no? En todo este proceso coreográfico, se materializa a través de un Super 8 en colores. Perdón, en blanco y negro. Este cuerpo, este Super 8, evoca recuerdos de un momento no solamente histórico, pero un momento de la historia del cine. Cine mudo, principios de una narración también. Luego, posteriormente, fue transferido a vídeo, claro, ¿no? Pero va desde lo físico, real, creación, hasta la materialización a través del cine. En la proyección también, proyección sobre espacios museísticos, pero también proyección sobre espacios abiertos también, sobre espacios públicos. De ambas maneras se ha proyectado este cuerpo, esta historia. Y el material fílmico también. Entonces, yo creo que esos son los niveles en que se puede hablar acerca de materialidades, materialidad del proyecto del film The Last Builder. Muchas gracias, Humberto. Y tal vez concluyendo con vos, Darien, que justamente abordas este tema, más bien nuevamente sobre, o a partir desde la tinta, el papel, la geografía, incluso, bueno, la mancha, y finalmente el mapa y la arquitectura. Entonces, tal vez cómo partir de estos materiales para abordar esto justamente. Y yo diría que como que el punto de partida es como que cuando yo
en ese momento yo estaba obsesionado con entender por dónde corría exactamente la frontera entre la zona y la ciudad de Panamá. Yo había crecido toda la vida, hay una carretera, una calle que primero se llamaba la avenida 4 de Julio, la avenida John F. Kennedy, cuando era época de la zona. Luego, después del incidente del 9 de enero, se le cambió el nombre a la avenida de los Mártires, en honor a las 16, 20 personas que murieron en unos choques muy violentos de protestas panameñas por la presencia a perpetuidad de no sé, como cáncer norteamericano en el centro del país. Y esta calle, que normalmente se sentía como la frontera, pero una calle tiene un grosor, tiene una servidumbre, y una frontera es literalmente una línea. Así que, ¿dónde corría esa línea? Yo me di cuenta que yo no sabía dónde estaba y que dependiendo de qué mapa tú veías, esa línea cambiaba o la forma se movía. Así que me metí como en esta guía de como vergüenza de no entender exactamente dónde estaba y como unas ansias de mapear y comparar el mapa histórico con la fotografía satelital de hoy y encontrar el recorrido de esa línea. Entonces, una línea que, como les dije, ya no existe. Desde el 79 la frontera no existe, pero hoy todavía casi, yo no sé, décadas después está más que presente en nuestra memoria. Entonces era una idea como tratar de mapearlo, representarlo. Hay toda una época de mapas panameños donde la zona del canal está en blanco y mapas norteamericanos que tienen mucho detalle en la zona del canal y lo que está por fuera de la frontera es un vacío. Entonces me parecía como bien, yo creo que apropiado concentrarnos en esa línea y esa forma y casi que hacer un mapa que, al no tener ningún contexto de lo que pasa afuera y adentro, se convierte en una forma, en una mancha que, a menos que seas un nerd de mapas, lo más probable es que no la reconozcas como los límites de 1904 de la zona del canal. Es casi que como reaccionando a esa laguna que yo tenía en mi entendimiento geográfico de la historia de mi país, hacer como un retrato no de la información, sino casi del hueco, de la ausencia de ese tachón. Ese tachón en nuestra historia está como marca oscura en nuestro boletín de patriotismo o de nacionalismo. Muchas gracias, Darien. Y bueno, ya justamente antes de hacer una especie de cierre, sí quisiera ir justamente a esta tercera pregunta, que es un poco enfocada en esto, en repensar a partir de este contexto en el cual justamente nos hemos visto afectados de alguna manera, podría decir que esa es la palabra, o bueno, a través de estos sucesos o estos años tan particulares como lo han sido el 2020 y el 2021. Y aunque yo sé que estas piezas que, bueno, que cada uno de ustedes de alguna manera representa aquí, fueron producidas en estas últimas décadas, o sea, que de alguna forma son piezas muy recientes, quisiera plantear o quisiera cerrar con esta pregunta, que es justamente cómo desarrollarían después de lo que hemos vivido en este 2020, lo que vamos viviendo en este 2021, cómo desarrollarían estas piezas hoy en día, tal vez como los sucesos recientes de alguna manera modificarían el abordaje de estas piezas, cambiarían o, o las conceptualizarían desde alguna perspectiva diferente, tal vez. ¿Vos, Marín? Bueno, es bien triste lo que voy a decir, pero esta pieza que fue hecha en el 2014, hoy está tan vigente y tan actual como lo estaba en el 2014. Y un poco tiene que ver para mí con que el pensamiento crítico es de las cosas más difíciles de desarrollar y que va tan lento. No sé, pensaba como en la tecnología y otras cosas que van rapidísimo, pero que el pensamiento crítico de nuestros países va muy lento y que bueno, esto, entonces veo hoy que me puse a investigar la pieza y ver si en el diccionario de la Real Academia los conceptos siguen siendo los mismos que en el 2014 y siguen siendo los mismos y entonces hasta creo que le añadieron cosas como para seguirle dando a esta pieza
que decía como frases que se dicen ahora en el diccionario de la Real Academia, que es como caer de indio, es como caer en un engaño o por ingenuo, ¿no? O sea, es como el indio otra vez esto, el ingenuo, o hacer el indio, es como divertir a los demás. Como que esto sigue, el pensamiento sigue siendo igual y no, sigue siendo esto mismo. Entonces, la verdad es que creo que la pieza es lo que es y sigue súper actual. Y pensando en el Bicentenario, básicamente te diría que en Guatemala está como la frase esta de no tenemos nada que celebrar porque sabemos que fue un pacto del Bicentenario, no tenemos absolutamente nada que celebrar, un pacto de corruptos que sigue siendo un pacto de corruptos y que las consecuencias pues ahorita pues han recaído sobre nuestros cuerpos y eso. Muchas gracias, Marilyn. ¿Vos, Lucy? Pues José, para mí el objeto es portador de mensaje. También podría decir que es un activador de la memoria más allá de la funcionalidad. Y pues partiendo de eso, la obra la dejaría tal cual, no la cambiaría, pese al contexto que estamos viviendo de pandemia. Así que pues, la mantengo intacta. Buenísimo, Lucy. ¿Vos, Humberto? Yo concuerdo con mis colegas Marilyn y Lucy también. Yo creo que estamos convencidos acerca de las razones y la vigencia de nuestras piezas, es lo que estoy sintiendo, ¿no? Y uno siente y uno sabe por qué. Por otra parte, yo he de decir que yo creé esa pieza a partir de que se me presentó en la Bienal de Panamá de la época cuando se invitó a crear una pieza, un tema que era el tema del canal. Entonces, yo respondí un poco tratando de huir de los temas comunes, siempre Panamá, siempre canal, siempre lo mismo, como si no hubiese otro tema más en este país, ¿no? Que sí hay. Entonces, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer algo evocador, pero no voy a entrar en ese desarrollo ensayístico de lo mismo, de las mismas narraciones, de lo que se espera que uno como artista hable sobre los temas que a uno le pesan, ¿no? A nivel personal e histórico. Entonces, eso fue una reacción y yo no voy a cambiar. En ese sentido, yo prefiero lo evocador antes que lo obvio, ¿no? Siempre esos temas que se nos imponen a veces en algunos momentos en exhibiciones determinadas, ¿no? Ok. Eso yo creo que por un lado algo más sobre el proyecto, quizás lo único que podría incluir ahora, y se me ha ocurrido recientemente, es quizá hacer algo relacionado con lo mismo, pero más performático, ¿no? A pesar de que la idea surgió de una forma performática, quizás ampliarlo un poquito más, añadir más elementos performáticos pero para una performance, ¿no? De nuevo, en relación con el cuerpo fechetizado, el cuerpo objetivizado, un poco pensando en lo que dice Lucy también, ¿no? En ese cuerpo histórico, como también lo dice Marilyn, ¿no? Y en esos espacios que son muy importantes, porque esos espacios, como dijo Darien, de nuestro país todavía existen, son espacios de amnesia, son espacios de recuerdo. Para terminar aquí, siempre a mí me ha parecido que es importante hablar sobre el arte en lo que uno hace, en el arte contemporáneo, porque cualquier creación contemporánea también es un comentario al arte contemporáneo, o por lo menos es lo que yo intento también, ¿no? Entonces, hablar acerca de cómo el arte también crea su propia narrativa para olvidarnos o para olvidar piezas, haciendo la crítica, ya sea porque es un grupo el que maneja el arte, porque se presenta de una manera, porque hay un artista o presenta el arte de una manera que a veces choca con la forma como interpretamos también nuestra historia, o un curador hace lo mismo, o un museo
quiere reinventar una historia de un grupo de personas a partir de una agenda de ese museo. Entonces, eso quizá me puede inspirar a mí para hacer más bien una pieza nueva. Muchísimas gracias, Humberto. Y bueno, cerramos con vos, Darien, esta última pregunta. Y Humberto, tienes que hacer un concurso de Mr. Panamá, es lo que tienes que hacer, en vivo y en directo. Me estás picando. Estoy retando, este es mi reto, aquí en vivo y en persona. Yo digo, evidentemente los artistas somos unos tercos. Yo tampoco veo una manera como clara o de cambiarlo. Yo pienso que, por lo menos en el caso de los traumas panameños con la zona del canal, no han sido resueltos para nada en estos últimos 5 o 6 años desde que yo hice mi tachón. La ventaja de que sea un linograbado es que yo puedo sacar otra edición, así que creo que hacer una edición del Bicentenario en tinta, no sé, dorada, para que todos, y hacer entonces, yo no sé, 200 copias. El primer tiraje fueron 75, porque eran uno por cada año de la duración de la existencia de la zona del canal. Así que bueno, por ahí, yo no sé, si quieren su copia del 1 al 200, mándenme un WhatsApp. Precios al DM. Bueno, no, bueno, ya ahí tienen la opción de contactar a Darien en caso de que quieran la edición conmemorativa. Pero bueno, no, entonces, muchísimas gracias a Marilyn, a Lucy, a Humberto y a Darien. Y yo quisiera cerrar nada más comentando lo siguiente, que tal vez de acuerdo con lo que hemos conversado, bueno, quisiera primero que todo señalar este interés que parece muy relevante en todas las obras que hemos comentado el día de hoy, justamente en estos términos, en visualizar a la pieza o a la obra como obra de arte, pero también como una especie de archivo, como una especie de archivo de nuestra memoria contemporánea, desde un punto de vista tal vez tanto literal como metafórico, cuyo interés por una memoria tanto individual como colectiva parece buscar esta transformación de este material histórico con el que trabajan, que tal vez en algunos casos se vuelve oculto, fragmentario o incluso, aunque la palabra no me fascina, como un hecho marginalizado. Entonces, cómo el trabajar desde ahí para justamente esto, para generar una nueva narrativa, para generar un nuevo abordaje, para poner una nueva manera de construir una posición ante un evento, o un suceso, o un personaje, es lo que quisiera rescatar de la conversación del día de hoy. Y sí, finalmente esto, visualizar el potencial de la obra como un medio para recordar, pero también justamente como un medio para reinterpretar, revalorizar e incluso reivindicar. Entonces, no, muchísimas gracias a los cuatro, a todo el equipo del museo, a Daniel, a Paz por toda la ayuda, a Antonieta por contactarlos primeramente, y a ustedes y a todas las personas que nos sintonizaron. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Chao.